A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cuál es el pecado que de verdad está en la raíz de todos los demás? O sea, no estoy hablando de uno más de la lista, sino del mero origen, ¿saben? Como esa primera grieta por donde se cuela toda la decadencia humana. Pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar ese misterio. Y para meternos de lleno en esto, vamos a explorar un análisis increíble del Salmo 98. Es importante que sepan que todo lo que vamos a compartir viene de los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, que siempre nos dan una perspectiva súper profunda. Y miren, esta pregunta es clave, porque no estamos hablando de un concepto teológico por allá súper abstracto. No, no, no. Esto está directamente conectado con cosas que sentimos todos los días, como la amargura, la depresión, esa tristeza que a veces uno ni sabe de dónde viene. Entonces, lo que pasa es que si de verdad queremos una solución, tenemos que ir a la causa, a la raíz. Y aquí viene el diagnóstico. Y les advierto, puede que les sorprenda un poco. Resulta que el pecado mayor, el que lo empieza todo, es la ingratitud. Sí, así como lo oyen, la simple falta de gratitud. Ese es el punto de partida del deterioro del corazón humano. Increíble, ¿no? Es que, miren, el apóstol Pablo lo deja clarísimo en Romanos. Él explica que el primer paso hacia la oscuridad no fue, digamos, un acto terrible y escandaloso. Fue algo mucho más sutil. Fue una omisión. Simplemente no glorificar a Dios y, ojo a esto, no darle gracias. A partir de esa pequeñísima grieta es que el corazón se empieza a oscurecer. Ahora, hay algo súper interesante en esto de glorificar. En hebreo la palabra es kabod, y kabod significa literalmente peso o importancia. A ver, imagínense cómo antes pesaban el oro para saber su valor real, ¿cierto? Pues no glorificar a Dios es exactamente eso, es no darle el peso, la importancia, el valor que realmente tiene en nuestras vidas. Es como tratar el oro como si fuera cualquier otro metal. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué caemos tan fácil en la ingratitud? ¿Qué es lo que pasa? Pues este estudio del que hablamos nos sugiere dos razones principales. Y todo tiene que ver básicamente con un problema de enfoque, de perspectiva. La primera razón, bueno, es el clásico dilema del vaso, ¿no? ¿El vaso medio vacío o medio lleno? Miren, cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en esa parte vacía del vaso, pues lo único que cultivamos es amargura y queja. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos, y es una decisión, agradecer por lo que sí tenemos, por esa mitad que está llena? Ah, pues ahí lo que crece es el gozo. Es una elección de perspectiva, totalmente. Y hay un ejemplo en la Biblia que es, clarísimo. La historia de Amán, en el libro de Esther. Este tipo, en serio, lo tenía todo. Poder, riqueza, una familia. Hasta le invitaron a un banquete súper exclusivo con el rey y la reina. Pero ¿saben qué? Se obsesionó con una sola cosita que no tenía. La reverencia de un hombre llamado Mardoqueo. Y su conclusión fue terrible. Pero todo esto de nada me sirve. Imagínense, una sola cosa que le faltaba envenenó absolutamente todo lo demás. Y bueno, la segunda causa de nuestra ingratitud es tener una visión corta. O sea, nos enfocamos tanto en las luchas del presente, en el problema del día a día, que perdemos de vista el panorama completo, la perspectiva eterna. Es como tener una visión de túnel que nos roba la paz y no nos deja ver más allá. Por eso es que el consejo bíblico es tan sabio. Poner la mirada en lo que no se ve. Y ojo, que esto no significa ignorar el dolor o las luchas del presente. Para nada. Se trata de reenfocarlas. Porque a ver, los problemas de hoy son temporales, pero las promesas de Dios y su gracia, esas son eternas. Y esa visión es la que nos da una base súper sólida para poder agradecer incluso en medio de la prueba más dura. Entonces, si ya entendimos que el problema es la ingratitud, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo se combate esto? Pues la respuesta está en algo fundamental. Entender y practicar la verdadera adoración. Una adoración que nace justamente de un corazón agradecido. Y aquí sí que es clave hacer una distinción. Hay dos tipos de adoración. Una es falsa, es transaccional. Es como decirle a Dios, a ver, yo canto para que tú me bendigas. Es casi como un negocio, ¿no? Pero la verdadera adoración es completamente diferente. Es relacional. Es una respuesta. Nosotros cantamos porque Dios ya ha actuado. Cantamos porque ya nos ha bendecido por pura gracia. La iniciativa siempre es de Él. Y a propósito de esto, hay un detalle que es fascinante. La palabra hebrea para judío es Yehudí. Pues resulta que esta palabra viene del nombre Judá, Yehudá, que a su vez se deriva del verbo agradecer o alabar. O sea, ¿entienden lo que esto significa?
que en su mera esencia, la identidad de un verdadero creyente está totalmente arraigada en la alabanza y la gratitud. Ser creyente es ser por definición una persona agradecida. Bueno, y con esto en mente, volvamos al Salmo 98, porque es justo allí donde se nos revela la razón más profunda, la razón definitiva para poder vivir en un estado de agradecimiento constante, sin importar por lo que estemos pasando. Y el clímax, el punto más alto del Salmo, es esta promesa increíble. La razón para cantar con alegría es porque Él viene a juzgar la tierra. Y, a ver, no pensemos en un juicio arbitrario que da miedo, no. Se trata de un juicio con perfecta justicia y con rectitud. Y esa es la esperanza que lo sostiene absolutamente todo. Entonces lo que pasa es que el punto crucial es este. Saber cómo termina la historia nos da la fuerza para poder agradecer en el presente. Piénsenlo. Aunque hoy veamos injusticia por todos lados, aunque estemos sufriendo, tener la certeza de que al final la justicia perfecta de Dios va a prevalecer, eso nos permite vivir con un corazón lleno de gratitud y de esperanza desde este mismo momento. Entonces, para recapitular, vamos a dejar claras las claves de este análisis. Primero, la ingratitud es el pecado raíz, el origen de todo. Segundo, el contentamiento no depende de lo que tengamos, sino de dónde ponemos nuestro enfoque. Tercero, la adoración genuina no es para conseguir algo, sino que es una respuesta de gratitud por lo que ya se nos dio por gracia. Y cuarto, la justicia futura de Dios es nuestra mayor esperanza hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta para que nos la llevemos y la pensemos de verdad. Si realmente creemos que la justicia y la bondad de Dios van a ganar al final de todo, ¿cómo podría eso transformar nuestra manera de ver los problemas, las bendiciones y las luchas de nuestro día a día? Miren, esto que compartimos hoy ha sido solo un resumen, una pincelada. Si este tema les resonó, si quieren profundizar mucho más, el estudio completo, verso por verso, está disponible en la página del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. De verdad, allí van a encontrar un análisis súper detallado. Vale muchísimo la pena que le echen un vistazo. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva conversación. Hoy continuamos con la serie que le estamos dedicando a los Salmos, un análisis que hacemos a partir de los materiales del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Así es, una serie que ha estado fascinante. Y pues la pregunta que nos plantea el Salmo 98 es de esas que lo dejan a uno pensando. ¿Cuál es el mayor pecado que un ser humano puede cometer? Esa es una pregunta bastante profunda. Y ojo, que la respuesta que vamos a explorar hoy no es solo un tema teológico para eruditos, sino que está directamente conectada con la raíz de la amargura, la tristeza y hasta la depresión. O sea, es un tema súper práctico para la vida diaria. Totalmente. Es una pregunta que va al centro de la condición humana. Y la respuesta que proponen las Escrituras, de hecho, puede ser bastante sorprendente. Sí. No es la que la mayoría de la gente esperaría. Ok, entonces vamos a desempacar esto. Porque cuando uno hace esa pregunta, las respuestas típicas son, no sé, la desobediencia de Adán y Eva. Claro, el pecado original. O el orgullo, que es como la madre de muchos vicios. O incluso se menciona la blasfemia contra el Espíritu de Dios, que suena gravísimo. Suena terrible, sí. Pero el material de origen nos lleva por un camino diferente, hacia una raíz que sostiene todo ese árbol de malas acciones. Así es. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, hace un diagnóstico muy profundo. Él argumenta que el pecado fundamental, el punto de quiebre del que se desprenden todos los demás, es la ingratitud. Espera, ¿la ingratitud? ¿La ingratitud? O sea, con toda la lista de cosas terribles que los humanos podemos hacer, ¿el punto de partida es no dar las gracias? Suena, no sé, casi inofensivo en comparación con otras cosas. Dice que la existencia y el poder de Dios son evidentes a través de la creación, de las cosas hechas, por lo que no hay excusa para no reconocerlo. Pero el versículo clave es el 21, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí está el punto. Es que ese es el primer paso de un alejamiento. Pensemos en esa palabra que usó, glorificaron. En hebreo, la palabra para gloria es kabod, que significa peso o valor. Ah, peso. Interesante. El pecado inicial no fue un acto terrible, sino una omisión. No darle a Dios el peso, la importancia que merece. Y el primer síntoma de no darle ese valor es, precisamente, la falta de agradecimiento. Claro, es dar por sentado todo lo que nos rodea. Exactamente. Es la decisión de ignorar la fuente
Y cuando uno ignora la fuente, pues empieza a buscar agua en otros lugares. Exactamente. Y a partir de esa falla, de esa ingratitud, Pablo describe una cascada de consecuencias que es aterradora. ¿Qué es lo que pasa después? Primero dice, el razonamiento de la gente se vuelve inútil, y su necio corazón fue entenebrecido. Se pierde la claridad. O sea, se apaga la luz. Luego, de la oscuridad, se pasa a la idolatría, que es básicamente empezar a honrar y agradecerle a la creación, a las cosas hechas, en lugar de al Creador. Y eso a su vez conduce a lo que el texto llama una mente reprobada. Ahí me quiero detener un momentico. Mente reprobada es una frase muy fuerte. ¿Qué significa exactamente? Significa una mente que Dios, digamos, entrega a su propio extravío. Es un estado en el que se pierde la brújula moral, donde ya no se distingue claramente entre el bien y el mal. ¡Qué miedo eso! Y es desde esa mente confundida que brota la lista de pecados que Pablo enumera después. Injusticia, avaricia, envidia, homicidios, contiendas, desobediencia a los padres. La lista es larguísima. ¡Wow! Pero todo empieza con esa simple y aparentemente inofensiva falta de gracias. Es una caída en picada tremenda. Pero me pregunto, ¿qué nos lleva a ese punto? O sea, nadie se levanta un día y decide, hoy voy a ser un ingrato. No, claro que no. Debe ser algo más sutil, un hábito del corazón que se va formando poco a poco, ¿no? Es una excelente observación. Y el material de estudio nos da dos razones principales. Dos patrones de pensamiento que cultivan la ingratitud. La primera es muy humana. Nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de agradecer por lo que sí tenemos. La clásica analogía de la taza. Justo esa. La vemos medio vacía o medio llena. La mente que se obsesiona con la parte vacía de la taza está sembrando amargura y tristeza en su propio terreno. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la Biblia nos da un ejemplo brutal de esto. A ver. La historia de Amán, en el libro de Esther. Este tipo Amán, objetivamente lo tenía todo. Absolutamente todo. Era el segundo hombre más poderoso del imperio, tenía una riqueza inmensa, una familia numerosa que era símbolo de bendición, y hasta lo habían invitado a un banquete exclusivo con el rey y la reina. O sea, su taza estaba rebosando. Tenía todo lo que la sociedad de su época consideraba el éxito absoluto. No le faltaba nada. Pues, casi nada. Y ahí está el problema. Ajá. Hay una frase que le dice a su familia que es escalofriante. Después de listar todas sus bendiciones, concluye, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¡Qué frase tan terrible! Y lo terrible es que su perspectiva envenena todo. No es que disfrute de su poder y además se moleste por Mardoqueo, no. La molestia anula todo el disfrute. Cancela todo lo bueno. Es una matemática del alma donde un negativo cancela 100 positivos. Y esa matemática es destructiva. Es fascinante que Amán fuera descendiente de Amalek, un pueblo que en las escrituras simboliza la amargura y el resentimiento. No sabía ese dato. Y por otro lado, Mardoqueo era judío, de la tribu de Judá, y el nombre Judá significa alabanza y agradecimiento. O sea, ahí tenemos el choque de dos mundos. Es el choque de dos naturalezas. La amargura enfocada en lo que falta contra la alabanza que se enfoca en lo que se tiene. Por eso el consejo de Pablo en 1 de Timoteo 6 es tan relevante. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. No de conformismo, sino de un contentamiento profundo, una paz que viene de agradecer lo básico, sustento y abrigo. Hay una historia increíble que ilustra este cambio de perspectiva, la de los peregrinos en América. La conozco, es buenísima. Estaban pasando por un invierno durísimo, con escasez, enfermedades. La situación era tan desesperada que estaban considerando seriamente regresar a la persecución en Europa. Imagínate lo mal que la estaban pasando. O sea, volver a lo que los hizo huir. Exacto. Y planearon una reunión de ayuno y oración, básicamente para lamentar todos sus problemas. Para enfocarse colectivamente en la taza medio vacía. Era una reunión para quejarse. Totalmente. Pero en esa reunión, alguien se levantó y cambió por completo el panorama. ¿Qué dijo? Dijo algo como, un momento, ¿y si en lugar de ayunar por lo que no tenemos, hacemos una fiesta para agradecer lo que sí tenemos? ¿Qué cambio de chip? Y siguió. Vinimos aquí buscando libertad para adorar a Dios, y la tenemos. Se nos dio tierra fértil y nuestros graneros están llenos para el invierno. Ese cambio radical de enfoque de la queja a la gratitud
Es lo que dio origen a la fiesta de Thanksgiving. La fiesta de Acción de Gracias. Pasaron de la desesperación a la celebración cambiando una sola cosa: su perspectiva. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos lleva directamente a la segunda razón de la ingratitud que menciona el material. ¿Cuál es? Nos enfocamos en las dificultades del tiempo presente en lugar de hacerlo en el desenlace final de la historia. Vivimos atrapados en el aquí y ahora de nuestros problemas. Claro, es como mirar el dedo que señala la luna en lugar de mirar la luna. Nos quedamos fijos en el problema inmediato. Exacto. Pablo lo aborda en 2 Corintios 4, donde dice que nuestras tribulaciones son leves y momentáneas, en comparación con el eterno peso de gloria que producen. Suena bien en teoría, pero... Es difícil, claro. La clave, dice él, está en no poner la mira en las cosas que se ven, porque son temporales, sino en las que no se ven, que son eternas. Pero a ver, eso es difícil. Cuando uno está en medio del problema, decirle que su tribulación es leve puede sonar hasta ofensivo. ¿Cómo se diferencia este contentamiento del que habla Pablo de, digamos, la complacencia o la resignación? O sea, ¿no debemos esforzarnos por mejorar nuestra situación? Es una pregunta crucial. Y no se trata de resignación pasiva. Se trata de dónde ponemos el ancla de nuestra alma. El ancla del alma. Me gusta eso. El esfuerzo por mejorar es bueno, pero la gratitud y la paz no pueden depender del resultado de ese esfuerzo. El libro de Hebreos lo dice de otra forma. Puestos los ojos en Yeshua. Ajá. Y da su ejemplo. Él soportó la cruz, el sufrimiento más extremo, por el gozo puesto delante de él. No ignoró el dolor del presente, pero su enfoque estaba en el resultado final, en la victoria definitiva. Tenía la vista en la meta. Ese enfoque en el desenlace es el antídoto contra la desesperanza y la ingratitud que nacen de las dificultades del camino. Y esa perspectiva del final de la historia me hace pensar directamente en el Salmo 98. Porque no es un salmo de queja, es todo lo contrario, una explosión de alegría. Pura celebración. Empieza con una invitación. Cantad al Señor cántico nuevo. Ese cántico nuevo tiene que ver con esa perspectiva final de la que hablamos. Precisamente, el cántico nuevo en los Salmos no se refiere a una canción que uno improvisa en el momento. Es una expresión técnica, por así decirlo. Ah, sí. ¿Qué significa? Se refiere al canto que se entonará en el reino venidero, cuando todo sea restaurado y renovado. Entonces, cantar un cántico nuevo hoy es, en esencia, traer un pedazo del futuro al presente. Es cantar desde el final de la historia. Es cantar desde la perspectiva del final, con la certeza de la victoria. Es un acto de fe y gratitud anticipada. O sea, es cantar victoria en medio de la batalla, porque ya sabemos quién gana. Eso lo cambia todo. Todo. Y el Salmo da la razón para cantar. Dice, porque ha hecho maravillas. No dice, canten para que haga maravillas, sino porque ya las hizo. Y esa distinción es fundamental. Define la diferencia entre la verdadera adoración y la religión pagana. ¿Cómo así? La verdadera adoración, como vemos en el Salmo, es siempre una respuesta a la gracia y a las acciones de Dios. Nosotros no iniciamos nada, solo respondemos con gratitud. Aquí es donde el contraste con la adoración pagana se vuelve clarísimo. Pensemos en la historia de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Un ejemplo perfecto. Ellos saltaban, gritaban, se cortaban, estaban haciendo todo un show para provocar una respuesta de su Dios. Era un intento de manipulación. Totalmente. Era una lógica transaccional. Si yo hago este sacrificio lo suficientemente grande y doloroso, te obligo a ti, Dios, a responderme. Suena muy actual, ¿no? Uf, sí. La idea de que si uno declara o decreta algo con suficiente fuerza, casi que puede forzar la mano de Dios. Es la misma lógica de los profetas de Baal, pero con otras palabras. Totalmente. En cambio, ¿qué hizo Elías? Su oración fue serena, racional, corta. ¿Y basada en las promesas y el carácter de Dios? Exacto. No estaba intentando manipularlo, estaba apelando a quién es Dios. Él entendía que Dios es siempre el iniciador. No podemos poner a Dios en deuda con nosotros. Jamás. La gratitud y la alabanza son el fruto de entender lo que Él ya hizo, principalmente a través de Yeshua. Pensar que le cantamos para que haga algo por nosotros es conveniencia, no es adoración. Es usar a Dios como un medio para un fin, en lugar de reconocer que Él es el fin. Y el clímax del Salmo es increíble. Después de invitar a los humanos a cantar, el salmista llama a toda la creación a unirse a la alabanza. Sí, esa parte es espectacular. Brame el mar y su plenitud,
los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Todo. Es una imagen poderosísima. El texto nos da a entender que si no se encuentra entusiasmo entre nosotros, la naturaleza misma exalta a su creador sin un gramo de apatía. Me acuerdo de las palabras de Yeshua: si estos callaran, las piedras clamarían. Es una imagen poderosa, sí. A veces, cuando nos sentimos abrumados o amargados, el simple acto de salir a la naturaleza puede ser un recordatorio de cómo es la alabanza genuina, desbordante, constante y sin condiciones. Totalmente. Y el Salmo cierra revelando la razón final, la más profunda, para toda esta alabanza universal. El versículo 9 dice que se debe alabar porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahí está de nuevo, el enfoque en el final. Exacto. La esperanza definitiva que sostiene la gratitud en el presente no es que nuestras circunstancias mejoren de inmediato, Que sería lo que todos quisiéramos. claro, pero la esperanza real es la promesa inquebrantable de que, al final, habrá justicia verdadera, que el caos, la maldad y el sufrimiento no tienen la última palabra. Esa certeza es el ancla que nos permite cantar un cántico nuevo, incluso en medio de la tormenta. Bueno, ha sido una conversación muy densa y reveladora. ¿Qué te parece si intentamos resumir los puntos clave para que queden bien claros? Perfecto, hagámoslo. Ok, punto clave número 1. La ingratitud es sorprendentemente el pecado raíz, pues, porque es el inicio de la decadencia espiritual y moral. Es el primer paso para alejarse. Es la decisión, consciente o no, de ignorar al Creador y su bondad, lo que nos lleva a buscar sentido en lugares equivocados. Segundo, esa ingratitud se alimenta principalmente de dos hábitos mentales: enfocarnos en lo que nos falta, la taza medio vacía, como Amán, Y vivir atrapados en los problemas del presente, perdiendo la perspectiva eterna de la historia. exacto. Tercero, y esta es la lección práctica. El antídoto es cultivar conscientemente el contentamiento. Y no es resignación. No, para nada. Es un ejercicio activo de cambiar el enfoque, de entrenar nuestra mente para ver y agradecer lo que sí tenemos, empezando por lo más básico. Y cuarto, que la verdadera alegría y la adoración no dependen de nuestras circunstancias. Nacen de la gratitud por lo que Dios ya hizo a través de Yeshua y de la confianza total en su justicia final. Es una alegría anclada en la eternidad, no en la temporalidad. Como aplicación práctica, me quedo con la imagen de la naturaleza. Si nos sentimos rodeados de apatía o amargura, quizá el primer paso no es un libro de autoayuda, sino salir y observar cómo la creación alaba sin cesar. A veces, ese puede ser el recordatorio más poderoso. Sin duda. Para cerrar, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. ¿Y si el antídoto más eficaz contra la tristeza y la amargura no fuera una solución externa que estamos esperando, sino un cambio interno y radical de perspectiva hacia la gratitud? Es una buena pregunta. ¿Cuál es esa única cosa que hoy damos por sentada y que si nos detuviéramos a agradecerla, podría ser el primer paso para cambiarlo todo? Una pregunta que nos deja tarea. Así es. Y para quienes deseen profundizar más en este salmo y en otros, pueden explorar el estudio completo, verso por verso, en el sitio del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, que es www.descubrelabiblia.online.